¿Qué tal? Ya estamos conectados de nuevo los amigos de Más de Uno Puertollano, como siempre, como cada semana posterior al pleno ordinario de cada mes del Ayuntamiento de Puertollano, aquí en Onda Cero Puertollano, ante las cámaras de I+, Televisión, hacemos balance y análisis de esta sesión plenaria. 2 horas y media para debatir sobre asuntos de interés de la ciudad de Puertollano, y tenemos con nosotros, como cada mes, al portavoz del Grupo Socialista, Castro Sánchez. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas. Buenos días, muy bien, gracias. Acabamos el mes de marzo, se está pasando el año de 2025. La verdad que este primer trimestre se ha pasado. El mes de enero parece que dura 3 meses y ya febrero y marzo se pasa en nada, ¿eh? Bueno, va rápido, sí, va rápido. Y seguramente que a partir de ahora incluso puede parecer que más, ¿no? Desde hoy, además, con el adelanto de la hora, un día menos, hoy sí que ha corrido el día, ¿verdad? Hoy ha corrido el día. Bueno, un pleno, efectivamente, dices bien, un pleno de 2 horas y media, que en principio parecía que era un pleno ordinario y casi de trámite, y que sí que tuvo alguna cuestión que aparece de manera extraordinaria en el pleno, no porque fuera extraordinario el pleno, sino que no estaba previsto en los puntos del orden del día, pero sí se mete en la apartado de ruegos y preguntas, y que genera un debate y una polémica, y del que ahora hablaremos. La parte resolutiva que tenía este pleno, que eran aquellas cuestiones que se llevaban dictaminadas de comisión para su aprobación, contaban casi prácticamente con el apoyo de todos los grupos políticos, con matices. En el primer de los casos, que era el plan de actuación integrado, aprobar un proyecto que el ayuntamiento utilizará para poder concurrir a una ayuda de 15 millones de euros para un proyecto que habla de conectar barriadas y superar barreras, y que no deja de ser la continuación de otros proyectos que ya se venían desarrollando en legislaturas anteriores, como fue los proyectos EDUSI, y que contemplaban actuaciones que en su momento no llegaron a desarrollarse, en buena medida algunas de ellas porque no terminaron de ejecutarse una vez que cambia el gobierno en Puertollano, y que ahora se vuelven a recuperar y se introducen como proyectos de nuevo para ejecutar en esta nueva convocatoria. Ojalá y tengamos la suerte de poder acceder a estas ayudas, y por lo tanto podamos desarrollar aquellos proyectos que, como digo, en buena medida ya venían heredados de la etapa anterior. Es algo que repetimos mucho los socialistas, pero que es necesario recordarlo, que es así. Es decir, que pocos proyectos nuevos nos han incorporado el actual equipo de gobierno a este nuevo plan, y que incluso hemos echado de menos alguno más que ellos anunciaban sacando pecho de que el plan actual tenía la virtud de que conectaba barriadas, y le decíamos que que no tanto, y sobre todo barriadas tradicionalmente mal tratadas, como podía ser Barriada del Carmen o Barriada de las Mercedes, seguían teniendo un tratamiento probablemente menor o discriminado en este nuevo plan. Sacábamos adelante esta propuesta con todos los votos, a excepción del de Vox, que es una propuesta que está inspirada en el modelo de objetivos de desarrollo de la Agenda 2030, con el que ideológicamente el partido de extrema derecha se ha manifestado sistemáticamente que no comulga, que no está de acuerdo, y esta fue una buena ocasión, una más, para que nuestro compañero de gobierno de facto del gobierno del PP, Vox, en Puertollano, enseñe su verdadera patita, votando en contra. En este caso creo que fue una abstención lo que hubo, pero en todo caso no apoyando un proyecto que va a traer 15 millones a Puertollano. Bueno, esa es la paradoja ideológica con la que se enfrenta la extrema derecha en España. ¿Le gusta este proyecto? Sí, me gusta, claro, por supuesto. Es un proyecto que desarrolla de una manera sostenible el desarrollo urbanístico, de accesibilidad, de conectividad de los barrios, y además manteniendo los objetivos de desarrollo que la Agenda 2030 plantea. Yo suelo acudir muchas veces a las convocatorias con un PIN, hoy no lo traigo, un PIN que es el PIN de los objetivos 2030, de la Agenda 2030, y que da cuenta de que el compromiso que tengo, no solamente yo personalmente, sino también el gobierno para el que trabajo, que es el gobierno, en este caso de Castilla-La Mancha, y por supuesto el gobierno de España y toda la Unión Europea. Es decir, los objetivos 2030 están constituyendo en este momento uno de los elementos diferenciadores de políticas de sostenibilidad, políticas progresistas, frente a las políticas negacionistas que amenazan
con el futuro, no solamente de la sostenibilidad del planeta, sino incluso del modelo social y económico que hay en el mundo, ¿no? Lo estamos viendo con todos los movimientos ahora mismo políticos de la extrema derecha que están atenazando y amenazando ya el futuro, un futuro sostenible y un futuro de salud ambiental para todos los ciudadanos. Superando barreras y conectando barriadas, como decía Castro Sánchez, es el aprobado por el pasado pleno, en el que plan de actuación integrado, en el que se enfadaba hace unos días el alcalde porque decía que Vox seguramente tenía que preguntar y que había ahí problemillas con el equipo de gobierno. Esta abstención también no es un no, pero también hace indicar que aunque sean parte del equipo de gobierno, como usted dice, o cree que forman parte del equipo de gobierno, pero que de vez en cuando le dan una puntada al alcalde. Sí, bueno, en ocasiones como estas, en el que supongo que la contrariedad a la hora de tomar decisiones es manifiesta y es máxima, porque efectivamente confrontan una situación que, como digo, es de facto, el ir acompañando en decisiones claves y trascendentales al equipo de gobierno para sacar adelante sus propuestas, léase presupuestos, por ejemplo, y que en otros momentos pues tienen que enfrentarse a sus directrices ideológicas de ámbito nacional, ¿no? Yo creo que en lo local, en este caso, el error tan tremendo es no poder justificar que no estás apoyando un proyecto que podría traer a Puerto Llano 15 millones de euros nada menos para invertir hasta el 2017. Yo creo que es difícil poder explicar esa posición de voto. Pero en cualquier caso, allá este grupo y sus seguidores ante las contradicciones con las que se enfrentan un día sí y otro también. Pasamos a otro de los puntos importantes de este pleno, la ordenanza del taxi. El equipo de gobierno les criticó a ustedes, al Partido Socialista, el hecho de no avisarles de que había irregularidades en esta ordenanza. Bueno, la crítica probablemente no fuese tanto de que no avisamos, sino de que cuando les avisamos ya estaba puesto en el orden del día del pleno, del primer pleno en el que se llevó esto ya hace más de un año. Estamos hablando del momento en el que propusimos que se retirase del pleno para que se le diese un repaso a aquellos aspectos que nos habían comunicado un día antes que podían estar contraveniendo una normativa superior. No se hizo así. Ahí imperó una vez más el orgullo y la prepotencia del equipo de gobierno, del alcalde, de Miguel Ángel Ruiz, y a pesar de que los argumentos que dimos en aquel momento eran suficientemente fuertes y contundentes, decidieron tirar adelante y con el apoyo de Vox bastaba para que saliera adelante una ordenanza que ya iba tocada con ese problema. Más aún, la ordenanza se publicó, se sacó a información pública, estuvo publicada durante un periodo recibiendo alegaciones y propuestas y efectivamente en ese periodo recibió alegaciones y propuestas. Las más importantes procedían de la Administración Regional, la propia Consejería de Fomento y la Asociación Provincial del Taxi, que volvían a incidir en aquellos aspectos que contravenían normativa superior. Bueno, la segunda oportunidad que tuvo el equipo de gobierno para rectificar y modificar, incorporando esas alegaciones a la ordenanza que sustancialmente no cambiaban lo que queríamos cambiar entre todos para que mejorase el servicio, eso no lo cambiaba, pero sí que tocaba algunos aspectos, insisto, que en algunos casos eran incluso de matiz. Pero yo creo que ahí, una vez más, imperó el orgullo y la soberbia de decir no voy a cambiar algo porque me lo está diciendo. No ya entendieron que se lo estaba diciendo nada menos que el gobierno de Castilla-La Mancha, o los jurídicos, si me apuras mejor, del gobierno de Castilla-La Mancha, sino que parecía que se lo estaba diciendo el PSOE, su oposición en Puerto Llano, y por aquello de no dar la razón al PSOE cuando la tiene, bueno, pues se empeñaron en que incluso las alegaciones que se presentaban en tiempo, en forma, acreditadas y justificadas por servicios jurídicos potentes de la Junta y de los taxistas, no aceptaron prácticamente ninguna. Y se publicó definitivamente sin esas alegaciones. Ya advertimos entonces en ese otro segundo pleno en el que se aprobaba tal cosa que volvíamos a abstenernos porque volvía a tener el mismo defecto que tenía en su origen. Insisto, de nuevo prepotencia, de nuevo soberbia, se publica y pasó lo que iba a pasar, que se han impugnado y han abierto sendos contenciosos administrativos, tanto la Consejería de Fomento, la Dirección General de Transportes,
como la Asociación del Taxi, que vuelve a insistir en que hay artículos que pueden estar vulnerando algunos de los derechos de los trabajadores, en un caso, los taxistas, y en otros casos, pues que contravienen normativa de rango superior. Lo decíamos y, por lo tanto, ahora en este pleno, que lo que se planteaba era que autorizáramos al ayuntamiento, que aprobásemos al ayuntamiento a personarse en la causa en la que se van a dirimir esos recursos contenciosos administrativos, le decíamos, bueno, no podríamos o no deberíamos haber llegado a este punto si nos hubiese hecho caso antes. Por lo tanto, en este momento, aunque siempre que el ayuntamiento ha de personarse en alguna causa, cuando ha de defender los intereses del propio ayuntamiento, nosotros siempre votaremos a favor. En este caso decíamos, es nuestra abstención porque no estamos defendiendo aquí los intereses del ayuntamiento, sino estamos defendiendo la prepotencia por la sinrazón de algo de lo que hemos advertido varias veces, y en cualquier caso la ordenanza del taxi no va a quedar mermada en sus aspectos más esenciales si se quitan las cuestiones que se están en este momento dirimiendo en el litigio. La ordenanza del taxi podrá seguir adelante con los aspectos que sí que efectivamente contribuyen a mejorar el servicio. La defensa del equipo de gobierno, en este caso el alegato del alcalde, es que ha ampliado el servicio del taxi en Puerto Llano por la mañana y por la tarde. Su alegato, en su discurso, en su respuesta en este punto, dijo que por la tarde no había servicio de taxi en Puerto Llano y que ahora hay un mínimo de 5 taxistas que trabajan por la tarde. Pues perfecto. Ese era el objetivo, ese era el propósito de la ordenanza, mejorar el servicio. En eso estábamos, en eso participamos. También contribuimos con propuestas cuando se redactó esa ordenanza para que eso fuera así. Lo que sí que hemos insistido es que en todo el articulado que tiene la ordenanza, que es extenso, algunos aspectos estaban contraviniendo la ley superior, y esos aspectos son los que no se han modificado. El haberlos modificado, insisto, no hubiera mermado o no hubiera imposibilitado que se hubieran podido hacer las mejoras de las que estamos hablando, con las que estamos, por supuesto, de acuerdo. Pasamos a un asunto que, como decía usted, llegó en el pleno en el tema en el punto de ruegos y preguntas, en este caso de ustedes, en este momento feo, porque yo creo que ninguna empresa se hace un expediente disciplinario a una trabajadora, en este caso una funcionaria, por un mes, creo que es, por 6 meses. 6 meses, son 6 meses, me confirma usted que son 6 meses, por diversos problemas que informó el alcalde en una rueda de prensa cuando estuvo acompañado de la portavoz del Partido Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, aquí en Puerto Llano, en la sede del partido, a preguntas de los medios. Pinta feo. Bueno, pues no es una situación agradable para nadie, A ver, incoar expedientes administrativos en la función pública a funcionarios públicos es una práctica que no es rara, es decir, que sucede porque es un mecanismo administrativo que tiene en este caso la empresa, que es la administración, frente a irresponsabilidades o a trabajos hechos sin pericia o de manera irresponsable. Eso existe, pero también existe un mecanismo que garantiza que el procedimiento se haga con la mejor de las las transparencias y con el respeto a todos los derechos, básicamente al derecho de presunción de inocencia y al derecho a la privacidad y de los datos y de la información que acompañan siempre a este tipo de expedientes. Es algo habitual. En este caso, ¿qué es lo que tiene de singular? Aquí la singularidad tiene que ver con las relaciones causa-efecto que se han podido ir sacando de cómo se suceden los acontecimientos. Porque efectivamente estamos hablando de una cosa que es dentro de los expedientes disciplinarios de las más graves, ¿vale? Los expedientes disciplinarios que se pueden calificar de distinto tipo, en distinto grado. En este caso ya se parte de una calificación de muy grave. Tan grave, la máxima gravedad, que ya directamente se le está aplicando una medida cautelar y es la suspensión de empleo y sueldo durante 6 meses a esta persona. Y además con la prohibición de entregar llaves, claves de ordenador, etcétera, para que no tenga acceso absolutamente a ninguna de la documentación o de los recursos del ayuntamiento. Eso ya está anticipando y poniendo en evidencia que detrás de las posibles causas que por las que se incoa el expediente tiene que haber cosas gravísimas. Aquí las preguntas que nos hacemos desde el Grupo Municipal Socialista, una vez que tenemos conocimiento de esto, y que, por supuesto, apelamos al respeto del procedimiento, del proceso, y sobre todo al respeto del proceso y el respeto de los derechos, el Grupo Socialista, analizando los hechos en su cronología,
llegamos al siguiente reflexión, muy rápido. Primero, sabemos el pasado día 7 que se había producido una situación presuntamente de acoso laboral, el día 7, en el despacho o en los servicios de urbanismo, en el que habían sido protagonistas esta funcionaria y 3 concejales del ayuntamiento, al menos 2. Una situación de acoso laboral, supuestamente que la funcionaria que lo sufre los pone en conocimiento del Servicio de Salud Laboral y del propio alcalde, mediante un comunicado denuncia que esta funcionaria, presunta víctima de acoso laboral, anticipa, día 7. Que el lunes día 11, esto fue un viernes, un día laborable después, se comunica a la funcionaria una decisión contundente que se ha tomado en Junta de Gobierno local, extraordinaria y urgente. Se le comunica que se le ha incoado un expediente y que se le suspende cautelarmente de empleo y sueldo por una falta muy grave y que se le abre además ese expediente disciplinario con graves acusaciones sin apenas base probatoria, por lo que pudimos ver después. Aquí hay una preocupación ya por la relación causa-efecto. La trabajadora anticipa una situación de acoso y lo que recibe, en lugar de activar un protocolo para ver si efectivamente eso está pasando, lo que recibe es inmediatamente ya un anticipo de una sanción gravísima. La noticia salta a los medios y el alcalde niega saber de la existencia de ningún escrito de denuncia de acoso. Y además la prensa le pregunta y da algunos datos y ejemplos para justificar la razón del expediente, y después de remitirse a la instrucción del caso pide discreción hasta su resolución. Consejos traigo que para mí no tengo. De hecho, dice el alcalde, hay un comunicado del Partido Popular que pide que no se haga con fines políticos. Bueno, el primero que da datos del asunto es el mismo ante los medios de comunicación. Nosotros, el Partido Socialista, ya había tenido conocimiento de los hechos y había solicitado una convocatoria extraordinaria de la Junta de Portavoces para pedir explicaciones de un procedimiento que había ya encendido las alarmas entre los funcionarios del ayuntamiento y que entendíamos que se había producido de una manera al menos dudosa en cuanto a la transparencia. Y ahí, en esa Junta de Portavoces, nosotros, Grupo Socialista, pedíamos prudencia y respeto a la presunción de inocencia y al escrupuloso cuidado que se debía de tener y la transparencia en el proceso de instrucción del expediente. Hasta ahí todo discurría con esta, si quieres, plano de discreción. Y fue en el pleno del pasado jueves y unas horas antes, donde, además, donde tenemos conocimiento ya de que la trabajadora afectada ha puesto ya de nuevo un escrito y lo ha sacado a los medios, ya anticipando y avisando de que efectivamente se había sentido acosada y que había puesto en conocimiento de algunos órganos del ayuntamiento de esa situación, y ya manifestaba y contaba algo más de lo que, y hacía público algo más de lo que ella entendía que estaba pasando. Y en el pleno, además de manifestar nuestra tremenda preocupación por la situación ante la que estábamos mostrando, y pedíamos además, lo hacía Esther Mora, nuestra viceportavoz, empatizar con la víctima, y manifestábamos además la preocupación por si se había aplicado o no correctamente los mecanismos de protección ante situaciones de acoso laboral. ¿Y por qué lo pedíamos eso? Porque había otra inconsistencia en este procedimiento, y es que se estaba trabajando en un protocolo de acoso nuevo para el ayuntamiento, en el que se habían reunido y convocado a todos los órganos que forman parte normalmente de este, o que tienen algo que decir en este asunto, como son pues el personal, Departamento de Recursos Humanos, sindicatos, Junta de Personal, grupos políticos, y ya había un documento con propuestas, había un borrador de documento con propuestas para aplicarlos en los casos de acoso, que sustituyese a un protocolo por defecto que se venía utilizando y que es similar al de otras muchas empresas e instituciones. Bueno, pues preguntábamos en el pleno y decíamos, ¿y qué ha pasado? Porque ese protocolo de acoso, que debería de estar ya aprobado, se retiró en algún momento de las posibilidades de llevarlo a pleno, no se llevó a pleno, y el alcalde ya nos había comunicado que sí que había un protocolo de acoso en marcha, vigente, que se había comunicado a los trabajadores, que lo había firmado él por un decreto de alcaldía, que no había sido, por lo tanto, el que se estaba consensuando en la mesa y que era el que existía. Y ese protocolo de acoso, también preguntábamos en el pleno,
si ese o cualquier otro se había aplicado y de qué manera se había aplicado ante esta situación, puesto que efectivamente era manifiesto que había al menos una trabajadora que estaba anticipando presuntamente acoso laboral sobre ella de algunos concejales. Bueno, las respuestas aquí del equipo de gobierno, del alcalde, del señor Ruiz, fueron difusas, vagas. Decía que sí que hay un protocolo de acoso, ¿vale? Pero la pregunta sigue siendo, ¿se ha aplicado a esta trabajadora? Porque más allá de esto, lo último que hemos oído es que si efectivamente se produce alguna denuncia de acoso laboral por parte de la trabajadora, el alcalde se defenderá con las denuncias correspondientes. Yo no sé si es que está planteándose la posibilidad de llevarlo y dar el salto de lo administrativo a lo penal, lo cual también diría muy poco, como digo más, del respeto debido a los procedimientos administrativos y a los procedimientos democráticos de funcionamiento en una institución como es el ayuntamiento. ¿El Grupo Socialista se ha puesto en contacto con ella? El Grupo Socialista ha tenido contacto con esta trabajadora, como lo tiene siempre con cualquier otro funcionario o incluso ciudadano que se siente en algún momento pues, perjudicado, agredido, presuntamente agredido en este caso, o que tiene alguna reclamación que hacer a la gestión municipal. Es nuestro papel en la oposición. Nuestro ofrecimiento es siempre abierto a cualquier situación. Evidentemente, con todas las precauciones, respetos y sin posicionarnos inicialmente sobre sobre la inocencia. En este caso, no estamos posicionándonos sobre si hay víctima o hay verdugo, quién es el verdugo, quién es la víctima, quién es en este caso. Estamos hablando del cumplimiento y del estricto respeto de los procedimientos. El problema, y nos preocupa mucho, es que podamos estar convirtiendo en culpable en una situación en la que probablemente la persona sobre la que se está actuando podría ser víctima. Estaremos atentos a que esto no suceda. Castro Sánchez, muchas gracias por acompañarnos aquí en Más Televisión y Onda Cero Portollano. Muchas gracias a vosotros, como siempre.